Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 22 de enero, miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día miércoles leyendo la carta a los Hebreos. Leemos el capítulo 7, versículos 1 al 3 y 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, cuando éste volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dio entonces la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Esa es la figura del Hijo de Dios, y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley, que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Si nos estamos fijando atentamente en la lectura de la carta a los Hebreos que hemos iniciado la semana pasada, de manera repetitiva y una y otra vez se habla de Melquisedec. La figura de Melquisedec es una figura bastante misteriosa. Lo explica la lectura que acabamos de hacer. Es una figura bastante misteriosa porque efectivamente no se relaciona con una realidad que conozcamos en este mundo. No se conoce su padre ni su madre, no se conoce su origen ni su final, y se dice que es sacerdote para siempre. Y entonces en la figura de Melquisedec, ¿qué es lo que hace? Representar el inicio de la alianza con Abraham, justamente esa figura sacerdotal, que va a ser tan importante en la antigua alianza y que lógicamente se va a volver fundamental, todavía mucho más importante en la nueva alianza, siempre configurada con Cristo. Ahora, cuando hablamos de la figura sacerdotal en la antigua alianza, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que han sido elegidos para realizar el servicio sacerdotal. Y como acabamos de leer en la carta a los Hebreos, los únicos que podían realizar ese servicio son los que pertenecen a la tribu de Leví. De las 12 tribus de Israel, solo la tribu de Leví va a ser aquella que puede desempeñar las tareas sacerdotales. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia en la nueva alianza? En la nueva alianza se constituye como único sacerdote Cristo, pero el ser el único sacerdote no significa que ese sacerdote que ese sacerdocio lo ejerza solo él. De hecho, lo vamos a ejercer todos los bautizados. Es una realidad en la cual a veces, lamentablemente, los católicos no se detienen a reflexionar suficiente. Cada uno de nosotros como bautizados hemos sido configurados con Cristo en su triple potestad: sacerdote, profeta y rey. Cada uno de nosotros, por tanto, participa de esas dimensiones, la dimensión sacerdotal de Cristo. Todos los bautizados, sí. Hombres y mujeres, sí. Eso es lo que se llama el sacerdocio común.
el sacerdocio de todos los laicos, el sacerdocio de todos los bautizados, por medio del cual, ¿qué es lo que puedo realizar? Puedo realizar la ofrenda a Dios de mi vida, de mis actos, de mis sufrimientos. No necesito otra cosa para ofrecer mis dolores, mi vida, mis trabajos, mi oración al Señor. ¿Por qué? Porque yo he sido constituido como sacerdote desde mi bautismo. ¿En unión con quién? Con Cristo, que es el único y verdadero sacerdote. A eso se va a sumar el sacerdocio ministerial. Ese es el que ejerzo yo, el que ejercen todos los sacerdotes que han sido ordenados legítimamente, que han sido ordenados justamente para recibir esa potestad ministerial. ¿Qué significa esa potestad ministerial? Significa el poder administrar los bienes que Cristo ha ganado en la cruz y que se entregan especialmente, no únicamente, pero especialmente a través de los sacramentos. Y dentro de los sacramentos habrán aquellos que pueden ser entregados por los presbíteros, los sacerdotes, lo que comúnmente llamamos los sacerdotes, y otros que se reservan solo y exclusivamente para los obispos. Y este es el modo en que el sacerdocio se vive en unión con Cristo en la nueva alianza. ¿Cómo nos lo expresa la carta a los Hebreos? Nos recuerda esta figura de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No es un sacerdote cualquiera, es un sacerdote del Dios Altísimo. Por tanto, lo que está diciendo es un sacerdote del verdadero y único Dios. Pero estamos hablando del inicio de la alianza con Abraham, cuando no había sido revelado el camino de salvación, no había sido hecha la alianza, ni había sido entregada la ley. Y sin embargo, no se ha quitado a los hombres el poder tener acceso a ese que es el único y verdadero Dios. Este sacerdote Melquisedec sale al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes y lo bendice. Bendice la obra que está realizando. ¿Por qué? Porque Abraham está caminando el camino del Señor, en la fe, en la esperanza, en la paciencia de ver cumplida la palabra del Señor. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. De ahí va a surgir lógicamente ese diezmo que va a funcionar en la antigua alianza a partir de la alianza en el Sinaí. Después, en la nueva alianza, el diezmo va a quedar suprimido. ¿Y por qué va a quedar suprimido? Porque la medida de generosidad que va a establecer el Señor es otra. Y entonces explica la carta a los Hebreos que el nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. Y claro, cuando tú y yo escuchamos rey de justicia y rey de paz, ¿en quién pensamos? Pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya se nos está mostrando cómo este Melquisedec es figura de aquel verdadero y único sacerdote que será Cristo. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin genealogía, sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Y entonces nos lo dice con claridad. Esta es la figura del Hijo de Dios. Y como Él permanece sacerdote para siempre. ¿Qué es lo que quiere mostrarnos en la carta a los Hebreos? Cómo el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio perfecto y por eso no hay ningún otro que pueda ocupar su lugar. No habrá ningún otro que pueda ser superior a Cristo. No, eso no va a existir de ningún modo y en ninguna parte. Como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida, que dice ser indestructible.
¿Por qué es indestructible? Porque a pesar de que Cristo ha muerto en la cruz, la muerte no ha vencido en él porque ha resucitado. Y no por la ley. No por la ley, ¿por qué? Porque entonces se recuerda que los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví. Y la palabra de Dios atestigua lo mismo cuando dice: tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Qué importante que al reconocer ese sacerdocio de Cristo, tenemos inmediatamente que apreciar nuestro sacerdocio común y además apreciar ese sacerdocio ministerial. No puede haber un verdadero católico, no puede haber un verdadero creyente cristiano que no aprecie el sacerdocio ministerial, porque hay que recordar que sin sacerdotes no hay Eucaristía, que sin sacerdotes no hay confesión, que lógicamente sin obispos no va a haber otros sacerdotes, que sin sacerdotes no hay la unción de los enfermos. Esos son los grandes tesoros que administra la Iglesia, que no le pertenecen, porque son de Cristo el único y verdadero sacerdote, pero que administra. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Ya el día de ayer leíamos la introducción en el tema del sábado que nos presenta el Evangelio. Nos lo introducía cuando nos contaba que un sábado Jesús y sus discípulos iban atravesando unos sembrados y sus discípulos que tenían hambre comenzaron a sacar espigas para comer. Y los fariseos inmediatamente le reclaman: ¿por qué tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado? La explicación del Señor ha sido muy sencilla. El sábado no ha sido, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, diciéndoles de una manera muy clara: oye, la ley del Señor no puede vivirse en la irracionalidad. De ninguna manera la ley de Dios va a llevarnos a vivir en la irracionalidad. Resulta que los discípulos están con el Señor y tienen hambre y es sábado y no van a comer, y es mejor que mueran de hambre con tal de no romper la ley del Sabbat. Bueno, están completamente equivocados. El Evangelio que acabamos de leer en este momento nos continúa metiendo en este dilema y continúa exactamente con la misma idea: la imposibilidad de vivir una verdadera fe si es irracional. El Señor está en la sinagoga y hay un hombre que tiene una mano tullida. Y aquí viene ya lo triste, lo profundamente triste. Fíjate cuál es la actitud de los fariseos. Estaban espiando a Jesús. Ya es una actitud horrorosa. ¿Por qué? Porque qué terrible es tener una vida donde yo estoy espiando al otro, espiando a ver qué hace, a ver si hace lo que yo espero que haga para entonces poderlo acusar o para poder estar en contra de él. Es una vida tan triste, es una vida tan triste. Les pasa a muchos dentro de la iglesia, Hay personas que están
por ejemplo, en su banca, en la iglesia, cuando está la comunidad reunida, y están más pendientes de estar espiando al otro. A ver si el otro se arrodilla, a ver si el otro se para, a ver si el otro está concentrado, a ver si el otro no sé qué, a ver si el otro... Hermano mío, qué prisión más profunda. Qué prisión más profunda. No, es que me molesta lo que hace el otro. ¿No será que estás solo fijándote en lo que hace el otro porque no estás concentrado? Porque una cosa es que a mí me distraiga una persona, porque efectivamente yo estaba concentrado y sucedió algo, hizo algo indebido tal vez, y me distrajo. Pero resulta que yo veo muchas personas que no es que las distrajeron, sino que siempre estuvieron distraídas porque siempre estuvieron espiando al otro. Esta actitud hay que sacarla de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los fariseos. Están en la sinagoga y en vez de estar en la sinagoga con su corazón dispuesto, lo que están haciendo es estar espiando a Jesús para ver si cura en sábado para poderlo acusar. ¿Acusar de qué? De que hizo lo que es prohibido. Y mira cómo el Señor entonces va a apuntar a la racionalidad. El Señor, ¿qué hace? Jesús le dice al tullido, levántate y ponte allí en medio. Y les pregunta algo tan sencillo. ¿Qué es lo que está permitido hacer el sábado, en sábado? ¿El bien o el mal? Una pregunta sencillísima. Una pregunta sencilla. No hay que ni siquiera pensar en la respuesta. ¿Qué está permitido hacer el sábado? Es decir, ¿qué está permitido hacer el día del Señor? ¿El bien o el mal? El bien, punto. El bien. No hay que reflexionar absolutamente nada. Cuando una persona se enfrenta a preguntas como esta y no sabe qué responder, entonces no hay sinceridad en el corazón. Entonces significa que estoy viviendo en una profunda obscuridad. Si delante de una pregunta sencillísima yo no puedo responder rectamente, con facilidad, entonces significa que en mi mente, que en mi corazón hay un problema profundo. Yo muchas veces les pregunto a las personas en la confesión, disculpa, mira, me estás diciendo que llevas tanto tiempo sin confesarte y has confesado algunos de tus pecados, pero ¿has ido a misa todos los domingos? Sí, a veces sí, algunas veces, la mayoría. ¿Escuchaste la pregunta? La pregunta fue sumamente sencilla, era una pregunta de sí o no. ¿Has ido a misa todos los domingos? ¿Sabes lo que significa la palabra todos? Porque la palabra todos no significa algunos. La palabra todos no significa la mayoría. Y sin embargo me encuentro con tantas personas que tienen problemas para contestar esto. Lo pongo simplemente como ejemplo. ¿Por qué? Porque es una muestra de cómo complicamos nuestro entendimiento para no tener rectitud en nuestra forma de pensar. Y es justamente esa la actitud de los fariseos. No tener rectitud. ¿Se puede hacer el bien o el mal? El bien. ¿Qué se puede? ¿Se puede salvar la vida de un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? No, hay que salvarlo. Ay, es que yo no sé. ¿Cómo no sé? Hay que salvarlo, punto. Y ellos se quedaron callados y fíjate lo que nos cuenta el Evangelio. Entonces Jesús, mirándolos con ira y con tristeza, con ira y con tristeza. ¿Por qué la ira de Jesús? Porque lógicamente que da ira que ante una pregunta tan sencilla no tengan la claridad para responderla. ¿Por qué no pueden responder a una pregunta tan clara, tan sencilla? Ira de que no tengan la valentía y tristeza de que estén embullidos en tanta obscuridad. Y entonces cura a este hombre que tenía la mano tullida. Y nos termina diciendo el Evangelio que se fueron los fariseos.
y comenzaron a hacer planes. ¿Con quién? Con aquellos que no eran sus amigos, con aquellos que estaban en contra de ellos, con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Para matar a Jesús, ¿por qué? Porque sanó a un tullido. Pero lo hizo en sábado. La irracionalidad. La irracionalidad no es parte de nuestra fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.